Perfecto, pues buenos días, oficialmente bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva sesión de este diplomado en comunicación política. Eh, bueno, vamos a continuar un poco con la idea, con la tónica que dejamos el día de ayer. ¿Sí me escuchan bien aquí? ¿O estoy hablando muy bajo? Ok, perfecto. Se escucha bien. Gracias, muy amable. Bueno, yo ayer me interesaba mucho partir de un lugar básicamente común, ¿no? Que era el entendimiento de qué entendíamos acá cuando, por lo menos desde mi campo disciplinar, estábamos hablando de la comunicación y yo decía que me gustaba mucho que repensáramos la idea que está muy arraigada en muchos campos profesionales y también teóricos acerca de que la comunicación es un proceso de transmisión de información en el que se intercambian ideas, mensajes, etcétera, etcétera, a través de códigos, canales y hay una retroalimentación. Y yo decía que eh, a mí me gusta más que, y no es que a mí me guste per se, sino que como campo de estudio disciplinar, eh, pensar a la comunicación como un proceso social complejo de producción de sentidos, de construcción de espacios de diálogo, donde se da sí, este intercambio, donde se genera el sentido y el significado sobre lo social, sobre lo político, ¿no? Y desde ese lugar, en ese lugar de pensando la comunicación de esta manera, es que me gusta situar o ubicar aquí el periodismo y la actividad periodística y el rol de los medios de comunicación en nuestras sociedades. Es decir, cuando nos colocamos en un lugar un poquito más simbólico, digamos, y menos funcional, menos lineal de la comunicación en tanto productora de sentido. Entonces el rol de los medios de comunicación y la forma en la que los miramos, eh, pues cobra otro matiz, ¿no? Y es un matiz de justamente los podemos ver claramente como productores de sentidos y como actores políticos, no simplemente como lugares donde eh, se da sí se da evidentemente una intermediación entre los actores políticos y la sociedad, pero también ellos, los medios, son actores fundamentales o principales en los procesos de socialización, politización y construcción social de la realidad, ¿no? Y por eso me interesaba mucho que partiéramos desde ese lugar para pensar a los medios, ¿no? Para pensar a la comunicación desde ahí. Sobre todo porque en el análisis y en el estudio, desde la comunicación por lo menos y de la sociología de comunicación de masas, eh, cuando se empezaron a estudiar los medios en el siglo pasado, pues estaba muy, y todavía permanecen algunos rasgos, por supuesto, pero estaba muy latente, muy fuerte esta idea teórica de ver a los medios como agujas hipodérmicas, se llamaba esta teoría, ¿no? Quizá lo han escuchado alguna vez por ahí, ¿no? La teoría de la aguja hipodérmica básicamente decía que todo aquello que aparecía y se producía en los medios de comunicación tenía un impacto social tan fuerte que básicamente lo que nosotros veíamos en los medios como ciudadanos o como público, para hablarlos en términos más norteamericanos, pues lo incorporábamos o tenía un impacto en nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, esta mirada se fue complejizando con el paso del tiempo, con el paso del siglo pasado, a medida que la comunicación se fue y el rol de los medios se fue también ampliando en nuestras sociedades. Esta manera de verlos, estas cuestiones, esta perspectiva teórica, pues se fue superando por otras miradas un poquito más complejas, donde nos vinieron a decir que en efecto los medios juegan un papel muy importante en nuestras sociedades, pero quizá el rol o el efecto que tienen no es tan inmediato como se pensaba con esta visión de la aguja hipodérmica, ¿no? Donde se suponía que una exposición nuestra a algún contenido mediático, pues tenía efectos básicamente como si nos inyectaran estos contenidos y nosotros reaccionáramos de inmediato a lo que nos decían, nos proponían los medios. Después se propuso con teorías como el framing que en efecto si hay una reacción de nuestra parte o un efecto de nuestra parte ante nuestra exposición a los contenidos mediáticos, pero no es una acción acrítica, ¿no? No es una reacción acrítica o sin justamente esto, racionamiento, conciencia, de nuestra parte como receptores, también nuestra historia,
nuestra forma de concebir nuestra sociedad, el mundo de la política, de interpretar, de subjetivizar, por decirlo de algún modo, jugaba o juega más bien un papel importante en la manera en la que nosotros interpretamos cualquier contenido con el que interactuamos, eh, tanto de los medios de masas, hoy lo sabemos, como de las nuevas plataformas sociodigitales, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de ver a la comunicación como construcción de sentido, como este lugar de diálogo, como un lugar de significado común en nuestras sociedades, es la que nos ha permitido reconocer que en efecto los medios de comunicación son actores sociales, políticos importantes, pero que además nosotros también tenemos la capacidad de seleccionar, de interpretar, de elegir el contenido frente al que nos interpretamos, al que nos exponemos, perdón. Y por supuesto, esto tiene particular interés y relevancia cuando nos introducimos al campo de lo político electoral. ¿Por qué? Porque justamente uno de los aspectos principales que se empezó a estudiar con, con, cuando empezaron a tener, digamos, mayor auge las teorías de la comunicación de masas, pues tenían que ver con procesos electorales, ¿no? Se buscaba ver cómo los medios influían, y se utilizaba mucho este término, influían en la selección de candidatas y candidatos para que fueran gobernantes, ¿no? Eh, pues por el peso que esto tiene en nuestras sociedades, fue un campo de estudio bastante fructífero. Y con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que, en efecto, sí tienen, a mí no me gusta tanto usar el término influencia, a veces estoy ahí en un dilema, pero me gusta más de repente usar el término incidencia, ¿no? O sea, sí inciden en nosotros en cuanto a las ideas, creencias, tendencias en las que nos vamos ingresando, porque simple y sencillamente los medios hacen una cosa, y cuando estoy hablando en este momento de medios, ya no me refiero solo a los medios análogos tradicionales, ¿no? A la prensa, a la televisión, a la radio, estoy hablando de todas las nuevas plataformas sociodigitales también. Eh, por supuesto que inciden en nosotros en tanto y en cuanto, gracias a los medios de comunicación como postularon diversas corrientes teóricas, por ejemplo, la llamada agenda setting, que ya es pues bastante, no diría que bastante arraigada y antigua inclusive, nos vienen a señalar que gracias a los medios de comunicación, nosotros podemos conocer la realidad más allá de nuestro entorno inmediato, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra capacidad humana, sensorial y de interacción, incluso a pesar de ser seres sociales, es bastante limitada, ¿no? Es decir, nuestro alcance físico de interactuar con otras personas tiene límites muy claros y uno lo puede ver en términos muy simples en nuestro cotidiano, en nuestra día a día. En realidad, con cuántas personas intercambiamos eh, opiniones, conocimientos, ideas, pensamientos, puntos de vista en nuestro día a día. No sé si ustedes han hecho el ejercicio alguna vez, ¿no? Pero sobre todo después de la pandemia, o en el contexto que todavía estamos, y todavía no regresamos a la normalidad, puede ser que haya días en los que interactuemos con 3, 4 personas o a veces menos, ¿no? A mí me ha pasado que mucho menos, hubo momentos en los que a veces interactuaba con una persona de manera física o por teléfono o etcétera, etcétera, o a veces hasta menos, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo o etcétera, etcétera, con nuestra familia o con algún amigo y a veces podían pasar días y muchas de nuestras interacciones disminuyeron. Entonces, nuestra forma principal de conocer el mundo ha sido a través de las mediaciones, ¿no? De los medios de comunicación de masas. Sabemos lo que pasa más allá de nuestro barrio, nuestra comunidad, lo que pasa en el país, gracias a lo que vemos o leemos o escuchamos en los medios. Sabemos lo que pasa más allá del continente o en algún otro lugar del mundo, gracias a lo que vemos en los medios. Entonces, digamos que sí tienen una incidencia inmediata en tanto en cuanto nosotros interactuamos con un contenido, podemos interpretarlo y saber que están sucediendo cosas más allá de nuestro entorno inmediato, ¿no? No sé si ustedes han atravesado por seguramente sí,
por algún proceso electoral, justamente en este contexto de pandemia, ¿no? Hace algunas décadas era muy común que los candidatos o candidatas tuvieran estos mítines masivos y la gente fueran y estuvieran los famosos acarreados, ¿no? Que eran personas que llevaban para que participaran en mítines multitudinarios, para que el candidato o la candidata tuviera ese contacto, ¿no? Físico y sobre todo recuerdo que los candidatos presidenciales hacían básicamente como un tour por todo el país y visitaban ciudades, pueblos, plazas, o sea, se construía esta interacción física, se buscaba, era muy importante, pero hoy, gracias al esfuerzo de los medios de comunicación o la presencia o la extensión o la penetración que tienen en nuestras sociedades, gran parte de la interacción se da a través de esas plataformas. Inclusive muchos de nosotros debemos tener el antecedente actual del recién electo presidente de Colombia, ¿no? Donde es bien conocido que su campaña fue básicamente a través de redes sociales y que la obtención de simpatizantes y posteriormente de votos se obtuvo también a través de redes sociales. Entonces, realmente conocer el mundo más allá de nuestro entorno inmediato, pues ocurre a través de los contenidos que nosotros vemos en los medios de comunicación de masas. Así que, pues, es tan evidente, ¿no? Reconocer que por qué son importantes en nuestros días eh, interactuar con los medios de comunicación, tener acceso a medios de comunicación, tener acceso inclusive a Internet, ¿no? Porque ya forma parte del debate de la democratización y de la construcción de la calidad democrática, el acceso a Internet, el acceso a plataformas digitales, etcétera, etcétera, porque, bueno, gracias a esto podemos tener acceso a todos estos medios informativos. Sabemos que hoy gracias a Internet tenemos disponible más información que nunca. Por supuesto, esto no quiere decir que la calidad de la información que tenemos necesariamente sea, la redundancia, de calidad, o que los medios y los contenidos a los que accedemos sean necesariamente de mayor calidad. Se sabe que el principal uso que tiene, o uno de los principales usos que tiene Internet, tiene que ver con acceso a, pues, a pornografía, entretenimiento, a este tipo de información o de contenidos, y no necesariamente a contenidos formativos, ¿no? O que nos permitan tener una mayor conciencia ciudadana, por decirlo de algún modo, ¿no? O tener contenidos que nos, bueno, que nos permitan, no sé, tener necesariamente una mejor calidad de vida o enriquecer nuestra participación ciudadana, ¿no? O sea, tenemos mucha información basura también en Internet, ¿no? También tenemos mucha información falsa que se ha convertido en otro problema, pero el punto acá y lo que hay que resaltar en este momento es que no cabe ninguna duda que tenemos en este momento una gran penetración, un gran auge y una gran presencia de los medios de comunicación en nuestras vidas, inclusive en el ámbito muy individual, muy de lo privado, entre comillas, ¿no? Porque ahora pues toda la información que subimos en nuestras redes se convierten en datos que se suelen aprovechar o almacenar de alguna forma para conocer nuestros perfiles, ¿no? Pero inclusive en estas interacciones que nosotros podemos considerar del ámbito privado, como nuestras relaciones familiares, afectivas, de pareja, etcétera, etcétera, inclusive laborales en algunos casos, pues están mediadas básicamente por dispositivos de comunicación. Así que yo creo que hoy en día, insisto con esto, no queda ninguna duda de la influencia, la incidencia, el poder que tienen los medios de comunicación en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestras formas de interacción social a través de estas pantallas, de estas plataformas. Así que yo diría que el gran poder que los medios de comunicación tienen es el de ayudarnos a la construcción social de la realidad, ¿no? O sea, nosotros sabemos eh, que muchos de los sentidos y significados sociales que compartimos se distribuyen, se producen, se reproducen a través de los medios de comunicación y a través de todas las plataformas con las que hoy contamos. Entonces, el gran poder de los medios de comunicación está ahí, ¿no? Y en este marco, digamos, pues el periodismo como un producto comunicativo estrella es, digamos que tiene todavía un rol súper interesante, súper protagónico, ¿no? En esto que llamamos la construcción social de la realidad. Y la construcción social de la realidad no es otra cosa que reconocer que todo lo que nosotros
pensamos, creemos acerca de nuestro acontecer social y político, pues se ve mediado por regreso ayer y por eso lo ponía, por el lenguaje que utilizamos, por nuestra historia, por nuestra cultura, por los valores sociales compartidos, por las reglas y normas sociales, por todo este conjunto de creencias y este entramado de discursos, para resumirlo en una palabra más teórica y técnica, ¿no? Que producimos y compartimos socialmente, ¿no? O que a veces simplemente adoptamos porque han producido determinados actores sociales. Por supuesto, no todos los actores dentro de una sociedad tienen la misma capacidad de participar en los procesos de construcción social de la realidad, ¿no? Hay actores que tienen más peso, más poder. Entre estos, por supuesto, tenemos al sistema político, que tiene una capacidad tremenda para definir conceptos, ideas, valores, ¿no? Estas cuestiones de la igualdad, por ejemplo, tanto de los derechos de las mujeres o de la diversidad sexual, estos temas que están hoy en nuestra agenda, que pues tienen que ver con la capacidad que tienen determinados actores sociales y políticos para incidir en estos procesos de producción social de la realidad. Y aquí, por supuesto, los medios juegan un papel importantísimo, no solo porque es a través de ellos que conocemos determinados discursos o que se distribuyen determinados discursos, sino que también son pues ese espacio simbólico donde se interactúa, ¿no? Entre la ciudadanía, la política y los demás actores sociales, ¿no? Y particularmente antes de entrar a los procesos de producción periodística que me gustaría profundizar con ustedes hoy, es importante señalar una cosa, ¿no? Los medios de comunicación, y específicamente me estoy refiriendo a partir de este momento a los medios de comunicación periodística, son una de las instituciones sociales más complejas que tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Por un lado, los medios de comunicación e inclusive las plataformas que nosotros creemos que usamos de manera gratuita, en principio son organizaciones, ¿no? Son corporaciones, en muchos casos, que tienen intereses económicos, financieros particulares, ¿no? Que venden, que son un producto a veces en sí mismo, o que venden productos y que tienen un interés de lucro. O sea, un medio de comunicación es también una institución multidimensional y compleja, porque es esto, a veces es una empresa, una institución económica, ¿no? Y esto hay que reconocerlo siempre, porque esto tiene importancia para la política y para la construcción de ciudadanía. Nuestro sistema de medios actual está muy construido desde un enfoque de mercado. Sin embargo, entra en una especie de paradoja o contradicción, porque al mismo tiempo, fíjense ustedes que en muchos países el periodismo y las instituciones periodísticas son una de las pocas organizaciones privadas que tienen protección constitucional. ¿Por qué? Porque además de ser una organización pública, una empresa, etcétera, etcétera, por otro lado, pues juegan un rol súper interesante en nuestras democracias, ¿no? Y ahorita vamos a ir a señalar por qué. Porque son, además de una organización, también son una comunidad profesional que se relaciona o que tiene que ver con con uno de los derechos fundamentales de las democracias, que es el derecho a la libertad de expresión. Gracias a los medios de comunicación hemos podido ampliar, profundizar, tutelar, etcétera, etcétera, el derecho a la libertad de expresión y de la circulación libre de ideas, de la formación de opiniones, ¿no? Si no existiera este derecho, si no estuviera garantizado, tutelado, pues muchos otros derechos podrían verse seriamente afectados o comprometidos. Entonces, eh, decía, por un lado, tenemos a una organización que puede ser privada, que tiene intereses económicos, pero que además está relacionada muy estrechamente con un derecho clave de la vida democrática, que es el derecho a la libertad de expresión y circulación de ideas. Por otro lado, los medios de comunicación también son una comunidad profesional, ¿no? Y cuando nos referimos al periodismo, esto es más latente, es una comunidad profesional que además tiene un código deontológico específico, que tiene una serie de normas y reglas, que además está en nuestro país pues seriamente amenazado por el crimen, por etcétera, etcétera, donde pues, es una de las actividades más vinculadas con la democrática que mayor riesgo tiene de ejercicio, ¿no? Que además es una
actividad profesional muy precaria en algunos estados de nuestro país, ¿no? Donde los periodistas pues tienen salarios muy bajos, no tienen la protección necesaria en relación con el riesgo al que se enfrentan, que reciben amenazas tanto de a veces actores políticos como de actores del crimen organizado o de las propias o de otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces, cuando pensemos en los medios periodísticos, sí tenemos que ver que son esta institución o este campo profesional eh, que es complejo, que no es tan simple y que, como decía, además tiene protección constitucional, ¿no? En muchos lugares, en muchos países, y que tiene una protección especial por muchas de nuestras autoridades porque reconocen el rol que llevan en nuestras sociedades para la democratización, para la consolidación del debate, para la ampliación del debate de ideas, para, eh, para la participación ciudadana, sin duda, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente dentro de este rol complejo de las instituciones mediáticas y periodísticas específicamente, uno de los principales roles con el que estos cuentan, que se ha sido investigado y analizado en la literatura académica, el principal es ofrecer información suficiente, ¿no? Información suficiente, confiable y sobre todo veraz para la formación de opiniones como para la toma de decisiones de la ciudadanía. ¿Y esto qué quiere decir? Mm, Yo compartí hace un momento que gracias a los medios de comunicación nosotros tenemos hoy en día, pues, o participamos o son necesarios para nosotros, porque gracias a nuestra interacción con ellos, pues estos procesos de significación y simbolización social, eh, conocer, pues interactuamos con ellos y participamos gracias a ellos en estos procesos de construcción social de la realidad. O sea, sabemos que hay más allá de nuestro entorno inmediato, pero además en el entorno contemporáneo, en la llamada era digital, gracias al periodismo nosotros podemos saber que la información que estamos leyendo, escuchando o mirando o todo al mismo tiempo, es confiable, es veraz, o sea, que no es una falacia, que no es una mentira, que no es falso, ¿no? Gracias a estas instituciones periodísticas podemos saber que aquel mensaje, aquel contenido es real, o sea, no es una invención. ¿Por qué? Porque una de las, digamos, desventajas que ha tenido el mundo digital es que han proliferado pues, las noticias falsas y también equipos de personas de uso de tecnología que se dedican a producir información falsa con objetivos claros, ¿no? Y a veces el objetivo puede ser eh, minar la credibilidad de una institución pública, denostar a algún actor político, etcétera, etcétera. O sea, crear confusión social, crear situaciones de pánico social, inclusive que ha ocurrido y que hay estudios varios. ¿Esto qué significa? No, una situación de pánico social ocurre cuando intencionadamente se distribuye una determinada información con el objetivo de generar, bueno, generalmente puede ser es información falsa con el objetivo de generar una especie de estrés colectivo que genere determinadas reacciones, ¿no? A veces lo que se busca suele ser inmovilización social, ¿no? Puede ser que las personas no acudan a un determinado lugar o que no participen o que no acudan, por ejemplo, el día de las elecciones a las urnas a votar y se suelen difundir información de personas armadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera una sensación de angustia, de miedo colectivo que se va distribuyendo, ¿no? A veces entre mismas redes de medios, ¿no? Entre grupos de WhatsApp, en Facebook, etcétera, etcétera. Y se generan situaciones de pánico social, ¿no? Hace no muchos años hubo un caso bien, bueno, ha habido muchísimos casos en realidad en los últimos años, pero hace no muchos años hubo un caso en Acapulco, ¿no? Donde se empezó a difundir que había una serie de grupos armados que entraban a los hoteles a sacar personas, etcétera, etcétera. Y ocurrió que muchas personas que estaban vacacionando empezaron a salirse y a irse del pueblo, ¿no? Porque la información que estaba circulando era tanta, es de tanta intensidad y había tantos mensajes que se generó o que la gente se quedara encerrada y no saliera, o que la gente se fuera. Y después se descubrió que en realidad eran solamente información falsa circulando que estaba generando pánico social. Entonces, una de las
el pánico social, por supuesto, no es exclusivo de la aparición de las redes sociales, ha existido desde antes, ¿no? O sea, a veces la información circulaba más de boca en boca o alguna noticia que aparecía en los medios generaba esta situación de incertidumbre, de miedo colectivo, se expandía y la gente tenía determinadas reacciones. O sea, digamos que pues sí, los medios tienen influencia, incidencia en nuestros comportamientos, pero hoy gracias o con la presencia de las redes sociales, pues este tipo de situaciones se ha ampliado. Y entonces una de las grandes desventajas que tenemos con las redes sociales es la proliferación de información falsa. En ese sentido, cuando hablamos del campo político electoral y cuando llevamos esto al campo político electoral y la relación del periodismo con la política, pues aquí aparece el rol protagónico del periodismo profesional o serio, ¿no? O reconocido al menos, que es la de que nos garantiza información fiable, veraz, y en teoría debería ser también suficiente para que nosotros podamos tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, a veces se nos olvida que inclusive decidir salir de nuestra casa porque nos dicen que hay una situación de inseguridad que tal vez ni siquiera es real, creímos a lo que nos dijeron en una cadena de WhatsApp, pues está teniendo efectos sobre las vidas que tenemos, sobre las decisiones que tomamos. Y si, insisto, si se trata, por ejemplo, de un día de una jornada electoral y nos dicen que hay un grupo armado en la urna, etcétera, y es falso, y no vamos a votar, pues eso tiene consecuencias en la vida político-democrática, ¿no? O sea, eh, entonces, yo creo que aquí es donde en nuestros días el periodismo tiene este rol fundamental y principal de acercarnos a esta información confiable y veraz. Otra de las funciones principales mm, que el periodismo tiene, pues es que justamente lo que les decía hace un momento, ¿no? Que además de ofrecernos, gracias a esta información que nos provee, eh, pues produce este espacio de interacción para la producción del espacio público, ¿no? Eh, Genera, por lo menos desde un punto de vista democrático, o debería generar este espacio para que todas las voces de una sociedad puedan interactuar, ¿no? Puedan pues sí, valga la redundancia, interactuar en este espacio simbólico que produce. Gracias al periodismo, sabemos que nuestros actores políticos tienen una postura sobre un tema, que tienen un discurso determinado, y cuando nosotros interactuamos con esa información, podemos, a través de esta mediación, interactuar con nuestros actores políticos o con nuestros representantes, ¿no? A veces ni siquiera puede ocurrir que ocurra que tengamos a un representante en el legislativo, por ejemplo, que nunca hemos visto personalmente, pero, o como suele ocurrir con la mayoría de nuestros gobernantes, ¿no? O sea, interactuamos con ellos a través de este espacio simbólico que producen los medios y a través de ello los diversos actores, y en teoría la ciudadanía debería también, aunque lamentablemente no existe ese espacio, sobre todo cuando los medios son con un enfoque de mercado exclusivamente, pues no tiene el acceso a esa voz, pero los medios deberían ofrecer en una democracia el acceso a todas las voces para que sean escuchadas, para que todos los planteamientos que hay, todos los debates que deberían de ser necesarios de que se dieran, todos los espacios pues de diálogo, ¿no? De deliberación en torno a las cuestiones que importan para lo público, para todos los grupos sociales, pues deberían de aparecer en los medios, ¿no? En términos ideales o de las funciones ideales, pues esta es una de las que yo creo que menos se cumple, ¿no? O sea, porque la verdad es que por lo menos en los medios tradicionales, las voces, no todas las voces son escuchadas, y en los procesos políticos esto se vuelve también mucho más claro, ¿no? O sea, ya tenemos ahí los monitoreos del INE, por ejemplo, que nos señalan claramente cómo algunos partidos políticos o algunos actores políticos suelen tener más cobertura informativa o noticiosa que otras. Y bueno, esto ha sido también ampliamente estudiado. A mí me ha tocado participar también en diversas investigaciones en las que pues hemos encontrado que me tocó hacer algunas investigaciones sobre cómo era el tratamiento de las mujeres políticas en relación con los hombres políticos, y generalmente hemos observado que los hombres suelen tener un tratamiento más favorecedor en la prensa que las mujeres. Hoy, gracias a todos los protocolos de violencia política de razón de género, esto ha ido disminuyendo en nuestro país, se ha ido modificando, pero en años recientes todavía
encontrábamos que el tratamiento que se le daba a las mujeres que participan en política era menos favorecedor que el que recibían los hombres, ¿no? Los hombres siempre han sido como retratados más como, o hemos sido retratados más como líderes, como con una figura un poco más aventada, positiva, como yendo hacia adelante, y las mujeres han tenido un tratamiento lamentablemente un poco más que cuestiona sus capacidades, ¿no? Que se enfoca más en aspectos muy superficiales, la vestimenta, la personalidad, con quién está casada o no está casada, o sea, enfocadas más en lo emocional. Y por supuesto esto tiene consecuencias también para la vida política, ¿no? O sea, denostar el rol de la mujer, no considerarla con el mismo valor social y político. Entonces, hemos observado, sí, o se ha observado, se ha estudiado muchísimo que el tratamiento que durante procesos políticos los medios dan a unos actores y a otros es diferenciado y que eso tiene consecuencias en la forma en la que la ciudadanía percibe a esos actores y exactamente ya, por fortuna ya hay, nos comenta Mitch, monitoreos con perspectiva de género, en fin, todo esto se ha ido cambiando, ¿no? O sea, yo creo que vamos avanzando, pero todavía podemos encontrar algunas situaciones, ¿no? Por eso el tema de la paridad de género, de la violencia, del análisis de los protocolos de perspectiva de género están más extendidos. Hemos ido caminando en ese sentido, pero todavía podemos encontrar que los medios pueden dar un trato más favorable a unos actores que a otros, ¿no? Entonces, aún así, aún y con esa observación, digamos, podemos aseverar que pues, son un espacio de interacción privilegiado para la interacción política. Y esta cuestión de que den espacios más privilegiados a unos y a otros, pues tiene que ver mucho con esto que señalábamos ayer, ¿no? Con la subjetividad humana por un lado y con el uso del lenguaje que tenemos por el otro también, porque finalmente la actividad periodística es mucho una actividad de uso del lenguaje, ¿no? De estructuración del lenguaje, de aplicación del lenguaje. Entonces, por supuesto que tienen que ver. Entonces, recapitulando, he resumido por lo menos tres funciones básicas importantes que el periodismo tiene en una democracia. La primera es la de distribuir información suficiente para la construcción de opiniones y para la toma de decisiones de la ciudadanía. La segunda es que constituyen este espacio de interacción de la ciudadanía con los actores políticos. Y una tercera fundamental que podemos aglutinar o categorizar es que son actores para el control, la vigilancia y la rendición de cuentas de los actores públicos, ¿no? Yo creo que esta última función puede ser inclusive muy cuestionada en algunos contextos o puede no necesariamente estar siendo cumplida. Sin embargo, estoy pensando en, por lo menos teóricamente, en el periodismo serio, ¿no? En el periodismo que sí tiene este interés de informar, de construir opinión, de poner el ojo en quienes nos gobiernan y nos representan, ¿no? Y cuando este periodismo existe y se lleva a cabo, pues puede ser, muchos hemos tal vez escuchado el término de watchdog o perro guardián, ¿no? Que se utilizaba mucho en Estados Unidos para referirse a la prensa, para decirnos que pues el periodismo era este perro que cuidaba la casa, ¿no? Que estaba atento a lo que ocurría, a lo que no ocurría, si dejaba entrar, si no dejaba entrar. Entonces, cuando hablamos del sector público gubernamental, eh, pues los medios han sido estos actores que se han encargado de algún modo, tienen esta función de vigilar qué decisiones se toman en el ámbito público, a quienes afectan, qué consecuencias tienen y cómo esto nos afecta socialmente, ¿no? E idealmente, pues con esta función, digamos, ayudan a construir ciudadanía, ayudan a decirle a la ciudadanía, mira, tus gobernantes están tomando tales decisiones, tus gobernantes están usando tus recursos de tal manera, tu gobernante tiene tal discurso, ¿no? Tiene tal posición respecto a tal problema. Entonces, digamos que la función de perro guardián, pues tiene que ver con esta función de vigilancia de lo público. O sea, bien sabemos que las decisiones públicas, pues sobre todo, pues nos afectan a todos como representados, como gobernados, ¿no? Y ahí es donde el periodismo tiene pues una clara función política, ¿no? Donde cuando decide abordar un tema, un asunto, un problema,
pues está yendo a comunicar aspectos y cuestiones que tienen que ver sobre lo político, o sea, que tienen que ver sobre lo que nos atañe como ciudadanía, como colectivo. Entonces, mm, por eso decía al principio que las instituciones mediáticas y periodísticas son instituciones muy complejas, ¿no? Porque al mismo tiempo que están usando lo público a veces para vender más diarios, por decirlo en términos muy análogos, o para tener más audiencia, esa información sobre lo que es sobre lo público, que se transmite en un medio privado, está teniendo una especie de interacción ahí medio compleja, ¿no? Una institución privada que va a observar lo público y que al mismo tiempo con eso, con esa información y contenido que produce, pues gana dinero, pero al mismo tiempo le hace saber a la ciudadanía lo que están pensando sus gobernantes y gobernados. Entonces, es una interacción ahí medio compleja que se da, pero que así está diseñado, ¿no? Cuando no todos los medios son del Estado y que tampoco necesariamente si no son independientes no es lo más deseable, dependiendo del contexto político, eh, pero sí son instituciones que tienen esta función compleja, ¿no? Que son actores privados que al mismo tiempo abordan lo público y que tienen esta doble cara, ¿no? Que al producir esos contenidos y distribuirlos pueden hacerse recursos económicos, pero al mismo tiempo generar espacios para la producción de ciudadanía, pues son un vigilante ahí medio ambiguo, medio híbrido, que a veces ni siquiera lo pensamos en estos términos, ¿no? Pero es súper importante considerarlos porque, por ejemplo, en otros contextos políticos, ¿no? En Estados Unidos es muy claro que un medio de comunicación adopte una postura política frente a algún candidato a gobernar o frente a algún actor político, ¿no? Y aquí en México todavía nos puede sorprender o considerar inclusive poco ético, poco objetivo que un medio de comunicación se pronuncie a favor de un determinado candidato a un puesto de elección popular, ¿no? O sea, no ocurre como con la misma franqueza, por lo menos, porque si uno hace como ocurre en Estados Unidos, donde el medio dice, yo apoyo al candidato tal, al republicano, al demócrata, etcétera, etcétera. Y acá todavía que existen esas posturas, nos asusta un poco, nos parece que es poco objetivo, pero en realidad podría ser todavía éticamente, inclusive podría ser más adecuado, ¿no? Porque ya sabemos que lo que vamos a escuchar, leer, oír, ver en un determinado medio de comunicación tiene un enfoque determinado. Y como ciudadanía ya sabríamos desde dónde ese medio nos está hablando, ¿no? Y creo que podría ser éticamente, yo creo que inclusive muy interesante, inclusive profesionalmente, saber desde dónde ese discurso con el que nosotros vamos a interactuar viene y se está produciendo con absoluta claridad, ¿no? Claro, podemos identificar de manera implícita que muchos medios que no declaran sus preferencias políticas, haciendo un análisis discursivo o de contenido, que tienen una tendencia hacia favorable, no sé, por ejemplo, hacia el presidente o en contra del presidente. O sea, es muy fácil de ver al analizarlo sistemáticamente, ¿no? Pero ese tipo de claridad, digamos, todavía no está muy arraigada en nuestro país. Ha habido algunos intentos de algunos medios de posicionarse y decir, acá somos de derecha o de izquierda somos más de una corriente social, ¿no? O sea, hay unos intentos, pero esa claridad, esa contundencia, pues todavía yo siento que nos falta, pues por un tema también de madurez política, ¿no? De decir, ok, un medio de comunicación tal apoya a tal candidato y desde ahí inclusive produce su discurso, produce su interacción y desde ahí vigila o no a a quienes nos gobiernan, ¿no? Entonces, digamos que para resumir, o sea, generar y difundir conocimiento e información eh, es uno de los principales roles del periodismo en nuestra sociedad, es uno de los principales roles políticos que tiene una consecuencia fundamental, que este conocimiento y esta información a nosotros como ciudadanía nos ayuda a tomar decisiones, ya sea la decisión de tener una posición ideológica crítica frente a un gobernante o frente a una decisión que toma ese gobernante o frente a un discurso que tiene ese gobernante, o bien tomar decisiones materiales concretas, ¿no? Como emito mi voto para tal, o le doy mi apoyo a tal, o no lo doy, ¿no? Entonces, esta información nos sirve para tomar ese tipo de decisiones, o sea, para tomar decisiones que tienen que ver con lo social y lo público en definitiva, ¿no?
En este sentido, podemos decir que la relación fundamental que el periodismo tiene con lo político y lo político electoral es que tiene un potencial tremendo, ¿no? Para construir ciudadanía y para fortalecer el sistema democrático, ¿no? Gracias a toda esta información que permiten que circule, que podemos confiar en ella con veracidad, con oportunidad, que es completa, si cuando lo es, porque no siempre lo es, puede fortalecer el sistema democrático porque enriquece todas las opciones a las que tenemos acceso, ¿no? De contenidos, de ideas, de debates, para acceder a ellas y que nosotros podemos tomar decisiones y posicionarnos frente a lo público, frente a lo que es el bien común, ¿no? Hasta aquí no sé si alguien quiera comentar algo, eh, participar de algún modo, expresar alguna idea, una opinión, alguna experiencia que tengan al respecto, ¿no? Alguna crítica, por supuesto. Berenice, adelante. Buenos días. Ya existe ese posicionamiento de algunos medios. Por ejemplo, ahorita que estaba diciendo sobre intentos de posicionamiento en favor o en contra de algún político, yo creo que ya los tenemos. O sea, ya está La Jornada, está Vértigo. Yo cada vez que veo la revista Vértigo y comparo cómo manejan la información, es una clara tendencia, ¿no? Bueno, sí, tendencia, bueno, una clara línea en favor de, pues, de un partido y de un político, ¿no? Entonces, lo que no me queda claro, obviamente, porque no soy abogada, es en qué momento, me queda claro que se puede hacer, pero no me queda claro en qué momentos ya no está permitido. ¿Por qué? Porque viene a mi mente, por ejemplo, cuando vienen las campañas electorales. Recuerdo, por ejemplo, algunos casos justamente de estas revistas, Vértigo, Ejecutivos y así, que ocupan sus portadas para algunos candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, pues obviamente el INE les ha dicho, espérate, no se puede, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan permitido, pero sí se hace, o sea. Berenice, te nos congelaste. Ahí, Para mí te congelaste, Bere, no sé si para el resto del poner. grupo. Bere, perdón. Sí, 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 te escuchamos otra vez, por favor, porque se te cortó justo en medio de tu idea. ¿Ahí me Sí, ahí te escuchan? escuchamos. Les decía que bueno, que sí existe para mí ya esa línea y que a algunos, la verdad, nada más les falta decir es un honor estar con Obrador, ¿no? O sea, ya, o sea, pero es clarísima ya la línea. Yo creo que sí ya lo tenemos. Esa es mi idea. Mira, o sea, yo coincido contigo en ese sentido que sabemos nosotros, casi que por intuición, entre comillas, y porque observamos los contenidos de determinados medios, cuál es su línea editorial y cuál es la corriente política que apoya, ¿no? Pero en términos de la claridad absoluta de que sea una política editorial inclusive, ¿no? Pues está todavía muy velada, ¿no? O sea, sabemos que Aristegui tiene una tendencia, sabemos que Reforma tiene una tendencia, porque podemos observar sus contenidos y demás, sabemos que, etcétera, etcétera. Pero como política editorial, periodística, mediática, todavía en nuestro país estamos pobres en ese sentido, de decir, a ver, fulanito medio reconoce y declara que apoya tal corriente, ¿no? Creo que nos falta esa parte todavía. Y sí, por supuesto, que si uno, te digo, hace un análisis discursivo de los medios, hace una comparación, pues se va a dar cuenta cuál es la tendencia y cómo trata a determinados actores de manera favorable y de manera negativa a otro. Y entonces, pues sí, o sea, pero también en términos de nuestra libertad de expresión, pues cualquier medio debería de tener la posibilidad de decir, oye, yo apoyo a tal candidato, ¿no? Y ya uno como ciudadanía sabe que cuando va a haber un medio no tiene que estar sospechando que está apoyando o no, o sea, lo sabe con certeza, porque ya el medio lo declaró,
pero bueno, esto luego puede tener también consecuencias económicas, que de hecho las tiene, porque uno sabe dónde va la línea, pero en términos de la ética y la claridad y la transparencia, todavía nos falta como avanzar más en ese terreno para tener más madurez y decir, ok, tal medio nos va a hablar desde acá y se hace cargo de las consecuencias que esos tienen, ¿no? Entonces, todavía nos falta ese tipo de madurez. Carlos, adelante, por favor. Buen martes, doctor, gracias. Efectivamente, sobre el tema de la definición de la línea editorial, ya hay en el caso de YouTube, en las redes sociales, ya en una parte se señala quién es responsable de financiar o de administrar ese medio y ya desde ahí puedes ir identificando cuál es el sentido de la línea editorial. Me parece que ese ejercicio es interesante. No tiene nada de malo que se señale con claridad, este medio está financiado con recursos públicos del Estado venezolano, del Estado mexicano, del Estado ruso, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí queda muy clara cuál es la línea editorial. Como bien mencionas, se están dando pasos, no son suficientes, pero creo que ese es un buen camino. Se vale definir con claridad cuál es la línea editorial y hacerse cargo de lo que se diga a través de ese ángulo de la información. El otro detalle que me parece fundamental es el tema de la veracidad, porque el hecho noticioso, la realidad sucede y los medios la transmiten. Tú, dependiendo de tu línea editorial, le das un enfoque a otro. Eso se vale. Lo que no puedes hacer es intentar distorsionar la realidad mintiendo. Y es tan delicado el tema que se han ido creando sitios y espacios para identificar si hay veracidad o no de la información que se transmite. O sea, realmente se ha convertido en un problema el tema de la veracidad. Entonces, yo creo que ahí se confunde el hecho de la veracidad de las realidades, de los hechos, de las circunstancias, con que yo tengo mi libertad de interpretarlo desde el ángulo de mi interés, pero eso no significa mentir. O sea, es como el caso este de los mineros en el último accidente acá en Coahuila, ¿no? O sea, el hecho es concreto. Sucedió un accidente, hay tantos lesionados y se presume la muerte de tantas personas. Ese es el hecho. A lo mejor yo soy un medio antigobierno, digo, esto sucedió por la falta de responsabilidad del gobierno, por incompetencia, pero no estás mintiendo del hecho. O un medio que es pro gobierno que diga, sucedió el hecho del accidente, pero el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para resolverlo. Está bien, es el enfoque. Pero lo que no podemos decir es que en ese accidente murieron 50 personas, porque eso es mentir. Entonces, la veracidad y el ángulo me parece que están entremezclando y ahí creo que tenemos un área de oportunidad y mucho trabajo por hacer todavía. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. En efecto, no, creo que son dos cosas bien diferentes, además, ¿no? Y muy delimitadas, porque justamente si consideramos, si se ha estudiado, si se ha propuesto, estos tres aspectos que yo les mencionaba como uno de los más importantes del periodismo en una democracia, no es, han sido, digamos, muy dialogados en grupos de periodistas, de académicos, de investigadores, ¿no? Está la Sociedad Interamericana de Prensa, etcétera, etcétera, y se ha llegado a estas, digamos, conclusiones, ¿no? O sea, que es un proceso dinámico también, no es que ya son esas tres funciones y ya está, pero se ha acordado entre diversos debates académicos, insisto, y también profesionales, en que si el periodismo no ofrece información veraz, fiable, completa, etcétera, etcétera, es donde realmente su rol, y me refiero inclusive al periodismo más clásico de los medios de comunicación, o sea, se pierde por completo, ¿no? Porque si no nos quedamos con puro entretenimiento, con puro show, con información que en realidad no está cumpliendo un objetivo democrático, ¿no? Y aquí lo que tú nos dices es fundamental, o sea, uno de los códigos deontológicos, más dentro del código deontológico de la comunidad periodística, uno de los más fuertes es la veracidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a reportar hechos que ocurrieron u opiniones que realmente fueron expresadas, o sea, que no va a construir historias, que al final el periodismo construye historias, digamos, pero es esto que tú nos decías, es una narrativa de la realidad.
pero basada en un hecho, o en algo que en efecto ocurrió, no en algo que algo se inventó, ¿no? Entonces, de ahí, este es uno de los puntos claves, ¿no? Que sí, que cada periodista, eh, o sea, el periodismo es una actividad interpretativa, esto hay que tenerlo muy claro, o sea, es una actividad interpretativa, pero básicamente porque todos los seres humanos somos interpretativos, o sea, no hay otra manera de vivir nuestra vida, o sea, nosotros interactuamos, lo decía y lo voy a insistir y por eso empezaba con eso ayer, o sea, conocemos el mundo gracias a nuestro lenguaje, ¿no? Hay un principio básico en las neurociencias y en la psicología y demás, y también es que no podemos conocer lo que no podemos pensar o conocemos lo que pensamos, ¿no? Entonces, y nosotros pensamos básicamente con base en el lenguaje que hemos construido, pues históricamente, culturalmente, que compartimos, ¿no? Es con base en esta herramienta que tenemos que vamos interactuando con el mundo. Y el periodismo como una actividad profesional interpretativa lo que hace es esto. Va el periodista, a veces ni siquiera, la mayoría de las veces, no presencia los hechos. Alguien se los narra, o sea, y voy a cosas más comunes como el accidente que nos menciona Carlos en la mina, que todos hemos sabido, leído, o sea, el periodista no presenció el accidente, alguien le está contando qué está sucediendo y con base en esa narrativa, él va y luego arma un producto, una historia y la cuenta para nosotros, ¿no? Por eso decía que es gracias a los medios que conocemos la realidad. No sé, voy a poner un ejemplo más drástico, ¿no? Pero la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, si no es por los medios, ni nos enteramos que hay una guerra tremenda, gravísima, que hay personas muriendo en un lugar del mundo, ¿no? Que esto tiene consecuencias después económicas, etcétera, etcétera, sino que lo sabemos a través de las historias que nos van contando. Entonces, el periodismo es esta actividad interpretativa que construye narraciones sobre hechos, ¿no? O debería ser sobre hechos. Entonces, en efecto, Carlos, es así, hay que tener muy clara esa diferencia. Pablo, adelante. Gracias, doctor. Buen día a todas y a todos nuevamente. Voy a hacer ahí un par de comentarios que quizá podrían ser bastante polémicos, pero bueno, es lo que creo, lo que hemos visto por mucho tiempo. De entrada, pues la objetividad o esta pluralidad que a veces quieren vender los medios, realmente es algo que no existe, ¿no? Esto lo debatíamos desde hace muchos años en un taller de cine documental sobre la subjetividad del documental y lo trasladamos en algún momento con Cristian Calónico, con Mari Carmen de Lara, que son dos documentalistas mexicanos del CUEC y de la UAM Xochimilco, que realmente la objetividad no existe, ¿no? Porque pues somos, como usted lo decía, doctor, interpretativos, pero además partimos de supuestos que ya están formados en esa fusión de horizontes que construyen nuestra realidad. Por otra parte, entender que los medios pues son un negocio finalmente, salvo los medios del Estado, bueno, incluso los medios del Estado, RT, la BBC, Canal 11, pues son un negocio con fines y objetivos muy, muy bien definidos. Por otra parte, tendríamos como mexicanos entender en dónde está el periodismo mexicano, qué es y en dónde está ubicado. En algún momento Daniel Izárraga, no sé si todos lo ubican, pero ha hecho investigaciones o ha dirigido investigaciones muy importantes, en el sexenio de Peña Nieto. Daniel nos decía, pues es que el periodismo de México es pequeñito en comparación con lo que se hace en Alemania, en Estados Unidos, incluso en Brasil o Argentina. Y en ese taller llegamos a una conclusión de que el periodismo en México es básicamente de declaracionitis y de cosas similares, ¿no? Dijo que, señaló que, enfatizó que. Muy pocas veces nos ponemos a cuestionarnos como reporteros, como personas que ejercen la comunicación en un medio, a cuestionarnos acerca de cuál es nuestra función social. Y ahí viene la segunda aseveración que creo que podría ser un tanto polémica. Normalmente las líneas editoriales se marcan a partir de dos cosas. Una, de la conveniencia, es decir, a mí como medio, a mí como reportero, ¿qué me van a dar?
¿qué voy a ganar yo? Si voy a ganar reconocimiento, si voy a ganar una posición en el gobierno, voy a lograr un ascenso, ¿qué es lo que me conviene a mí y qué es lo que le conviene al medio? Y por otro lado, a partir de las filias y fobias, lo que ustedes señalaban en sus intervenciones, ¿no? ¿De qué lado estoy o de qué lado quiero estar? Y aquí creo que entra algo más profundo todavía, que es la cuestión ética de cada comunicador, de cada reportero. Y es donde creo y considero que entramos en un cuello de botella, porque muchas veces, y es la experiencia empírica que digo, es mi opinión meramente, no tengo las bases científicas para decir que así es, pero sí creo que muchísimos reporteros, muchísimos comunicadores y gente que está detrás de un micrófono, de una cámara, es profundamente ignorante en el sentido de que desconoce, por ejemplo, temas de economía, temas de derecho electoral, y a veces así lo comunican. Y el caso más reciente que tenemos es lo de Salgado Macedonio, ¿no? Donde Denise Dresser lanza un tuit para decir que el tribunal ya revocó a Salgado, cuando todavía, que el INE, cuando todavía faltaba el proceso del tribunal, o sea, un desconocimiento total en ese y en muchísimos otros casos, como la ciencia, ¿no? El periodismo de ciencia básicamente en México no existe, entre otras cosas. Y bueno, pues es todo, gracias. Gracias, Pablo. Qué bueno que te adelantaste, ¿no? Porque justo los puntos que acabas de tocar es a los que me interesaba que llegáramos, ¿no? Uno es que todavía es polémico, como tú bien dices, pero ni debería de serlo. Por eso decía, en México todavía nos falta tanta madurez política que un medio no se atreve a decir abiertamente a qué actor político está apoyando, por un lado. Por otro lado esto que mencionas de que la objetividad no existe, me encanta que lo menciones, porque ahí quería llegar. O sea, tenemos que desmontar ya, terminar de desmontar, porque yo creo que es un proceso que ya se ha iniciado, la idea de que el periodismo es objetivo, ¿sí? O sea, hasta el periodismo, hasta el medio de comunicación más comprometido que exista, no es objetivo, ¿no? En efecto, desde que somos interpretativos y subjetivos, digo, eso partiendo de un punto de vista básico, pues ya la objetividad como tal no existe, implicaría que tendríamos que estar relatando la realidad tal cual es, ¿no? Y eso, pues es básicamente imposible, tanto materialmente como inclusive casi que psicológica o mentalmente, ¿no? Porque tenemos una interpretación de los hechos, inclusive aunque los presenciemos, que se basa en nuestra percepción. Y ya muchos de los campos disciplinares que se encargan de estudiar la percepción, desde los más biológicos hasta los más sociales, nos reconocen que la percepción está determinada por el sujeto que observa, ¿no? Por el observador, por sus formas de pensamiento y de raciocinio, etcétera, etcétera. Entonces, históricamente se ha pensado al periodismo como un espejo, ¿no? Que refleja lo que ocurre en la realidad, en la sociedad. Pero no es cierto para nada. El periodismo es una actividad que segmenta, que selecciona, que define, que inclusive tiene unas reglas muy claras y unas técnicas muy específicas para producir sus contenidos, que básicamente quienes se dedican ustedes al periodismo seguramente pues han usado la llamada pirámide invertida, ¿no? De qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que son preguntas básicas que se hace un periodista para poder redactar un producto, o sea, y con base en ellas comienza a diseñar una noticia, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que empezar a desmontar esta idea de que lo que leemos o vemos o escuchamos en algún medio periodístico, inclusive muy serio, es plenamente objetivo, ¿no? Tenemos que reconocer que es una narrativa que alguien construyó y produjo, que sí probablemente como es un medio serio es veraz y podemos confiar en eso, pero es una manera de verlo, ¿no? Nada más. Y que probablemente si buscamos la misma información en otro medio, va a ser similar, pero puede que tenga otro enfoque o que tenga otra interpretación. Entonces, que esto no nos cause tanto ruido, ¿no? Reconocer que la objetividad, pues, no es posible, digamos, que más bien existen enfoques de la información. Y esto está demostrado científicamente ya con muchísimos estudios, ¿no? Y hay una técnica muy simple que a veces uno la puede aplicar, no para hacer un estudio, sino para leer un mismo tema en varios medios, que es la técnica del framing, ¿no? Del encuadre, que uno se pregunta, a ver, hace una pregunta inicial básica, que es, ¿cuál es la situación? O sea, ¿qué ocurrió? Una primera pregunta.
Segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de este hecho? Listo. Tercero, ¿cómo debe desencadenarse o debería desencadenarse este hecho? Perdón, una anterior era, ¿quiénes son los responsables de este hecho o de esto que está relatándome? Y la última es cómo debería desencadenarse. Son 4 preguntas básicas que si nosotros estamos muy interesados en un tema, vamos y revisamos 3, 4, 5 medios y podemos encontrar que tal vez va a haber diferencias significativas entre cómo uno y otro medio fueron tratando una misma información. Y creo que es muy simple, ¿no? Vamos a ver los encabezados de los diarios o de cualquier página de internet sobre la mañanera o sobre algo que ocurrió y vamos a encontrar diferentes enfoques de cómo se está presentando un mismo hecho, ¿no? Una misma interpretación. Entonces, sí, primer punto, y tenemos que dejar de considerar al periodismo como un espejo objetivo. No es. Es un espejo que proyecta así cosas que ocurren en nuestra sociedad, pero desde un enfoque particular. Hay una investigadora que decía, bueno, sí, el periodismo es como una ventana de lo que ocurre, pero depende, esa ventana va a ver si dónde está colocada, si tú te colocas de frente, si te colocas de lado, si te colocas de abajo, si ves desde arriba, si ves en diagonal, o sea, la perspectiva de lo que estás contando va a modificarse según desde dónde te coloques, ¿no? Esa es la metáfora. Entonces el periodismo es lo mismo, depende de dónde haya un interés, una filia, una fobia, lo que sea, pues es lo que va a permitir que relate los hechos desde un lugar o de otro. Y en el campo de la política esto es súper importante porque sobre todo en momentos de campaña, ¿no? Esto va a decir que dependiendo de qué candidato o candidata sea, de qué partido político, el tratamiento que le va a dar va a ser diferenciado, por más objetivo que intente ser, a menos que se haga un desarrollo de coberturas que sea muy sistemático, muy riguroso, muy bien diseñado, para que se busque dar un equilibrio, que sí hay ejercicios, inclusive en México se ha llevado a cabo ejercicios de ese tipo para presentar perfiles de candidatos donde se hacen cuestionarios, se han hecho cuestionarios con las mismas preguntas para cada uno, y entonces han sido como ejercicios de intentar ofrecer a la ciudadanía y por un lado ofrecerle a la ciudadanía la información de los candidatos, pero también de darle la oportunidad a todos los candidatos y partidos de dar la misma información, ¿no? O sea, entonces se han hecho entrevistas a candidatos con las mismas preguntas y ya dependerá lo que se proyecte de lo que responda cada candidato. Pero también no es la regla, ¿no? Han sido más bien como excepciones de ejercicios periodísticos que se han hecho intentando justamente democratizar la difusión de información. Pero bueno, la realidad es, bien como lo señalaba Pablo, que la objetividad per se no existe, entonces tenemos que ser muy críticos con los medios, saber desde dónde nos hablan, saber que lo que nos están contando es una perspectiva, una narración y que hay otras posibles. Y que tal vez si nosotros fuéramos el periodista y el que contara el mismo hecho, probablemente lo podríamos contar de otro modo si lo presenciáramos o lo indagáramos, ¿no? Eh, el segundo punto que es súper importante, que es cierto, el periodismo en México es muy chico porque no se hace periodismo de investigación realmente, o sea, y los medios que hacen periodismo de investigación o se aproximan mucho, no necesariamente son los medios con mayor profundización o impacto social, ¿no? Hay esfuerzos, por supuesto, pero comparado con lo que se hace en muchos otros países, todavía nos estamos quedando cortos, ¿no? Y yo siento que cada vez más, no es que lo siento, se ha investigado que a medida que temas de violencia y crimen organizado se han ido profundizando en nuestro país, también los esfuerzos de periodismo de investigación se han ido reduciendo. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente porque somos el país donde ejercer el periodismo serio, o sea, es más riesgoso. Inclusive, cuando pensamos en el periodismo también en México, solemos pensar mucho en el periodismo que se hace aquí en el centro, ¿no? Digamos, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, como en los grandes centros urbanos. Y se nos olvida que somos 32 entidades federativas en realidad y que hay pequeñas ciudades, pequeños municipios, donde hay medios que subsisten, donde hay periodistas que quizá ni siquiera tienen una formación universitaria, ¿no? Que a veces terminaron la secundaria y pues de algún modo se convirtieron en periodistas más empíricos que teóricos y demás, donde no hay un conocimiento de tanto de la profesión y lo que implica, como de inclusive reglas gramaticales y ortográficas básicas en algunos casos, ¿no? O sea, existen esos casos, donde hay periodistas que se han hecho en la redacción, donde era alguien que entró, no sé, conozco casos porque hay muchos casos documentados donde alguien entró a hacer la limpieza y con el paso de los años fue aprendiendo, le ayudaba a este, le ayudaba a aquel, aprendió a escribir, le dijeron, a ver, tú ponte a esto.
Y entonces todavía existe en nuestro país. O sea, pero se nos olvida, creemos también que cuando hablamos de periodismo, siempre hablamos de estas grandes empresas y cuerpos de profesionales que han estudiado una carrera universitaria, que tienen conocimiento de esto y de aquello, y aún estudiando carreras universitarias, es muy difícil que manejemos todas las materias, ¿no? Como bien decía, el campo político electoral, por ejemplo, es muy complejo. La gente todavía sigue confundiendo lo que hace el INE con lo que hace el Tribunal Electoral. O sea, es muy compleja la materia, ¿no? Los alcances, inclusive si uno que ha estudiado un posgrado, hay muchas cosas que no entiende. O sea, de verdad es mucha la información y dices, no, no le entiendo todavía bien a esto. Tengo que ponerme a estudiar y le tienes que dedicar un tiempo y también para eso nos sirve también la investigación académica, porque pues necesitamos conocer más y profundizar. Entonces, sí, o sea, todavía lamentablemente en nuestro país hay mucha precarización, que ese es otro tema, ¿no? O sea, los periodistas son muy mal pagados en general en México, o sea, los salarios son muy, muy bajos. O sea, ya hay mucha explotación, entonces hay mucha coacción, entonces todavía existe el tema del chayote, ¿no? Que es esta cosa que reciben prebendas muchos periodistas a cambio de una nota favorable por un político, por una empresa, por bla, 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 ¿no? O sea, esto existe en nuestros días. O bien cuando hay periodistas que son muy críticos, por ejemplo, y que un político ya sabe que puede ser un dolor de cabeza, los invitan luego a sus equipos de comunicación social, les ofrecen dobles o triples de salarios, o sea, de hecho es una estrategia, ¿no? Y está documentado, hay un libro que se llama Democracia en Crisis, Comunicación en Crisis en México, y se ha documentado este tipo de prácticas, y es un libro recién de 2020 o de 2019, no recuerdo, no es tan antiguo. Se han documentado este tipo de prácticas en diferentes regiones del país, ¿no? Entonces hay que pensar también en el periodismo como una actividad precaria, que tiene un riesgo para la democracia. O sea, si tenemos un periodismo precario, si el periodismo es esta institución profesional que se encarga de producir y difundir información para la toma de decisiones y la construcción de ciudadanía también, no como único responsable, pero sí como coadyuvante, entonces pues también eso mina nuestra calidad democrática. Irving había levantado la mano. Irving, no sé si todavía quieras decir algo. Bueno, va, si alguien más quiere, adelante, por favor. Eh, café. Uy, Irving, se corta bastante, no te escuchamos en realidad. Bueno, miren, bueno, con esta parte a mí me interesa ya por dos razones ir cerrando la sesión de hoy, ¿no? Una es que hay que reconocer este tema, ¿no? Que, que lo que nosotros leemos, miramos, escuchamos, claro, la compra de notas informativas, por ejemplo, es una práctica que se ha buscado también para para burlar la ley electoral, por ejemplo, ya ven que está prohibido la compra de espacios en medios. Una forma que se ha encontrado es que ha negociado a través de coberturas informativas que se le den prioridad y se favorezca a algunos candidatos sobre otros. Hay algunas sentencias, inclusive del Tribunal Electoral, que han podido comprobar que este tipo de transacciones y coberturas se han dado en nuestro país, ¿no? Porque, pues, como no está permitido el acceso la compra de espacios más allá de los que otorga el INE, pues sí hay casos en los que se ha negociado que este tratamiento favorable se dé a través de la cobertura informativa, disfrazándose cuestiones de noticias. En muchos casos no se ha podido comprobar que efectivamente fue una transacción entre candidatos y medios, pero sí hay algunos casos en los que sí se ha comprobado que se armó, digamos, la noticia como parte de pues una transacción entre medios y candidatos, ¿no? Pues esto existe y forma parte de las estrategias que muchos medios utilizan para poder, pues también tener ingresos, ¿no? Y esto que nos comenta Irving de la compra de notas en los municipios, una práctica que se ha vuelto también muy común es que de repente algunos gobiernos municipales financian a periodistas para que abran sus propios espacios, es decir, que abran una página web y que reporten desde ahí noticias favorables de los ayuntamientos, ¿no? Entonces son prácticas diversas que van ocurriendo, son estrategias que tanto gobernantes como los propios periodistas que necesitan un empleo porque los despidieron o porque necesitan subsistir o porque necesitan, o sea,
son factores como muy complejos, ¿no? No más es el interés profesional, a veces está la necesidad de subsistencia, o sea, hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Pero este tipo de prácticas, pues sí están ocurriendo en nuestro país. Y aquí hay dos cosas que quiero enfatizar. Uno, el primero es reconocer, como ya nos ha señalado la ciencia y la academia, que por un lado, lo que nosotros entendemos como noticia, pues es una construcción social, ¿no? Es un producto social que se ha construido de una determinada forma con base en decisiones que alguien tomó sobre qué seleccionar, qué no seleccionar, qué dar como noticia, qué enfoque darle, qué palabras utilizar, cuáles omitir, ¿no? Eso en principio. O sea, hay que entender al periodismo como un producto social. Que ¿Cuál es el impacto de este producto? ¿Cuál es la relevancia? Pues que está imbuido básicamente de significados en torno a aquello que aborda, y aquí estamos hablando de lo político electoral, ¿no? Que está imbuido de sentidos, que produce un discurso, una interpretación de la realidad, y que esa producción discursiva, al difundirse entre la ciudadanía, pues tiene un impacto porque ayuda o coadyuva para que aquello de lo que se está hablando sea interpretado de una forma y no de otra. Y esto a su vez tiene consecuencias para nuestra democracia, porque esos discursos pueden incidir en las opiniones que nosotros nos generamos como ciudadanía y en consecuencia en las acciones que tomamos, ¿no? Entonces ahí radica el rol y la relevancia del periodismo, y ahí radica la importancia de que nosotros como ciudadanas, ciudadanos y profesionales que nos dedicamos a este campo, tengamos esa claridad de que cada vez que nos enfrentamos a un producto periodístico, tengamos esa mirada crítica de reconocer que es un producto social, que posee un discurso, que produce un discurso, que reproduce un discurso, y que nosotros, si decidimos reproducir ese discurso, pues somos partícipe de esa cadena que a veces es acrítica, o sea, ni siquiera lo reflexionamos. Aquí la cosa es que por lo menos tengamos esa conciencia de decir, ok, yo voy a reproducir tal discurso que está reproduciendo tal medio, pero lo hago desde un lugar de saber que esto es una posición, una posibilidad narrativa de entre otras tantas posibilidades narrativas. No es la única posible, es una de otra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues reconocer que la actividad periodística es fundamental para el sostenimiento de las democracias, porque tiene que ver con la libertad de expresión, porque tiene que ver con la difusión de información, pero lamentablemente en nuestro país pues también es una actividad que se encuentra en riesgo, que se encuentra amenazada, ¿no? Y que eso ha tenido consecuencias tanto para el tipo de información que se difunde y para el tipo de periodismo que se hace. Por eso hay mucho periodismo de opinación, ¿no? Valga la redundancia, de declaraciones de funcionarios, de esto, de lo otro, porque uno, hacer periodismo de investigación demanda tiempo y demanda muchos recursos, y no necesariamente se cuenta con ellos. Eso por una parte. Y por otra parte, porque indagar, investigar temas tan complejos como los que ocurren en nuestro país, y sobre todo los que tienen que ver con crimen y demás, pues implica un riesgo de la vida, ¿no? Del propio periodista. Entonces, la cantidad de periodistas que han muerto en nuestro país en los últimos años la verdad que es horrorosa, o sea, no hay otra palabra porque es horrible, o sea, es tremendo, o sea, es casi comparable con lo que ocurre en un país cuando había guerras y había corresponsales de guerra y periodistas que morían en conflictos armados, o sea, pues estamos en esos números horribles, ¿no? Entonces, también tenemos un contexto nosotros en el que la verdad no favorece mucho un periodismo cada vez más, pues más combativo, más vigilante, más que tenga ese rol de perro guardián, ¿no? O sea, de perro guardián inclusive rabioso, ¿no? Que defienda los intereses de la ciudadanía, que defienda el interés público de verdad y no de las élites o no de determinados grupos de poder del que se trate, ¿no? Porque ve inclusive coaptada su integridad física, porque un factor que se ha observado es que a raíz de que empezaron en México las agresiones contra periodistas de parte del crimen organizado, otros actores sociales del campo económico o político o gubernamental también sintieron como se generó una especie de ola en la que otros actores también empezaron a amenazar, a agredir, a amedrentar periodistas, ¿no? Entonces eso ha generado un clima bastante negativo que, por supuesto, en términos de la calidad democrática, pues nos termina afectando bastante porque esto mina la posibilidad de que toda esa información más profunda, de mayor calidad, que nos pueda ayudar a nosotros como ciudadanía
a tener más claridad y a tomar mejores decisiones, pues se vaya disminuyendo, ¿no? Y que las opciones con las que contamos sean, en lugar de sean más diversas, pues se van reduciendo, sean menos. Entonces, con esta idea yo iría dejando hasta aquí la sesión de hoy. Les comentaba ayer que tengo un problema en el ojo que me está molestando y me molesta mucho ver la pantalla y me genera como un dolor de cabeza. Entonces también creo que lo central ya más o menos lo abordamos y que era esta idea de reconocer, uno, la subjetividad que somos, ¿no? Y que el lenguaje que utilizamos es como la base principal de la que yo parto para analizar la comunicación, el periodismo y los fenómenos sociopolíticos también, porque nuestra actividad social y la política también es mucho una actividad de lenguaje y de comunicación. O sea, imagínense ustedes pensar en la política o en los procesos político-electorales sin comunicación, sin lenguaje. O sea, simplemente, pues, me parece que no sería posible, ¿no? O sea, la política es mucho una actividad de comunicación. Es gracias a la comunicación que los actores políticos interactúan, comparten discursos, puntos de vista, se genera el debate, la deliberación, etcétera, etcétera. Entonces, parto desde ese lugar, reconocer que esa es la base de la que partimos, el uso del lenguaje para poder comunicarnos, que la comunicación es un proceso complejo y social de producción de sentidos y significados que generan discursos determinados a través de los cuales interpretamos y nos relacionamos con la realidad, y también con base en la que tomamos acciones y decisiones u omisiones en su caso, ¿no? Que no actuar o no decidir algo muchas veces, pues también es una acción, es una forma de actuar. Ser apáticos o apáticas también es una forma de actuar y de vivir en sociedad y de vivir en el campo político electoral. Y finalmente, en este contexto, pues entender al periodismo como parte de esta actividad profesional interpretativa que participa en estos procesos de producción social de la realidad sobre lo político, y que la forma en que esto se lleva a cabo pues tiene consecuencias para la vida social y política, ¿no? Porque a medida de que nosotros contemos con pues, un periodismo más confiable, más veraz, que de verdad sea con un enfoque cívico, pues podemos ayudar a fortalecer procesos de participación ciudadana, ¿no? O sea, yo creo que pues evidentemente hay muchísimo por hacer, falta mucho por profesionalizar el periodismo en nuestro país, falta mucho por mejorar condiciones a través de las cuales se lleva a cabo, pero bueno, pues me parece que hay esfuerzos, que hay iniciativas como las de Verificado y otras que buscan fortalecer y reconocer la labor y la importancia que el periodismo tiene, a pesar de que el auge de las plataformas que estamos llevando a cabo, pues requiere también personas profesionales que estén detrás de esas plataformas, produciendo información, pues construyendo estas narrativas, ¿no? Sociopolíticas sobre lo que está pasando. No es como que comparto cualquier cosa y ya está, ¿no? Sino que se haga con un uso consciente de lenguaje, de lo que se quiere decir, de para qué. Nos falta mucho periodismo cívico, por supuesto, pero pues nos falta educación cívica en general y educación electoral también, ¿no? Pero creo que pues el esfuerzo y la tarea, inclusive de nosotros, de ustedes, de nuestra parte, de estar aprendiendo y querer construir una sociedad pues más formada, entender mejor estos procesos, pues forma parte, aunque sea muy pequeña, pero algo es, ¿no? De querer construir una mejor democracia y una sociedad más comprometida, más activa, donde también nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos sea menos pasivo, por lo menos que a nivel crítico y analítico sepamos de qué está pasando, de dónde viene, a dónde queremos ir también como sociedad y como individuos, ¿no? Bien, yo por aquí hasta aquí dejaría mi participación el día de hoy. Los voy a ver en una sesión más, me parece que dentro de un par de semanas, para hablar un poquito de marketing, y los vamos a relacionar un poco con esto también. Agradezco muchísimo su atención. Cualquier queja, comentario, por favor, me lo pueden hacer llegar a mi correo jaime.gonzalez@te.gov.mx. Cualquier crítica también es bienvenida. Yo creo que todo nos enriquece. Si alguien tiene alguna cosa más que añadir, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Y si no, pues la dejaríamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos en una próxima sesión. Sí, ya justo ayer fui al médico en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien. Hasta Tengan un bonito mañana. día. Hasta Buen luego. día para todas y todos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Rosa, que esté muy bien. Buen día, Luis. Hasta luego. Bye bye.